¿Qué tal, amigos de 24 horas? Soy Jorge López y en esta ocasión vamos a platicar con un senador oaxaqueño, Luis Alfonso Silva Romo. Vamos a abordar varios temas de Oaxaca, nacionales, internacionales, y pues vamos a ver qué tiene para comentarnos el senador. Senador. Jorge, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio de 24 horas, este espacio sin límites. Gracias. No, al contrario, gracias, senador. Pues mira, ¿qué te parece si empezamos con el asunto de la reforma judicial? Este es un tema muy candente todavía, a pesar de que ya se resolvió en la Suprema Corte, pero pues todavía falta un buen trecho para que se culmine, ¿no? esta reforma. ¿Se politiza o no se politiza la justicia con la reforma? Mira, Jorge, me parece que en primer lugar tendríamos que hablar de la reforma en el contexto de las otras 20 reformas presentadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero. Es decir, no es solamente la reforma al Poder Judicial, sino son todas las 20 reformas las que conllevan la idea de un nuevo sistema jurídico para el Estado mexicano. Desde luego, la más profunda de todas es la reforma al Poder Judicial, porque significa, yo diría, una revolución al Poder Judicial. Mira, desde 1813, cuando José María Morelos y Pavón justo estaba en mi estado natal, en Oaxaca, empezó a escribir Los sentimientos de la nación. Y desde ella se decía que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. Y la soberanía se ejerce a través de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Yo te voy a hacer una pregunta, voy a cambiar los roles un poquito, amigos de Sin Límites. ¿Cómo se llama la titular del poder ejecutivo de tu país? Norma Piña. No. Del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Oh, Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo se llama por tu domicilio tu senadora o tu senador? Debe ser No estoy seguro de ella. ¿Eres de la Ciudad de México? No, del Estado de México. Creo que no sé si es Vargas. Debe ser el senador Vargas. No, pero ahí ganó la fórmula de Morena. Es el distrito 22. Ahí perdió, era una diputada del PRI y la ganó. Bueno, ¿conoces quién es tu diputada o tu diputado? No me digas eso. Amigos de Sin Límites, exíjanle a Jorge que esté más al día. Pues miren, si conocemos quién está en el Poder Ejecutivo, más o menos tenemos alguna idea de quién está en el Poder Legislativo. Ahora voy a hacer la pregunta más difícil de todas. ¿Quién es el juez de distrito que te corresponde? Mucho menos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, Jorge, había estado muy lejano de la rendición de cuentas, había estado absolutamente lejano y se había hecho adrede opaco. Cuando el artículo 39 de la Constitución, que es nuestra Carta Magna, es el reflejo de quién queremos ser como país, dice que tú, Jorge, y todas las personas que me están viendo, ejercemos la soberanía a través del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Pero a ver, ahora yo te lo voy a cambiar. ¿Cómo vas a hacer o cómo van a hacer para que la gente se interese en eso? Precisamente de eso se trata. A la gente le interesa seguridad. A la gente le interesa, lo han dicho, bacheo, ¿no? Que tengan servicios. ¿Quién le va a interesar? ¿Qué juez le va? Creo que esa ha sido la gran virtud de este movimiento, Jorge. Hacer que la gente participe, que la gente se interese. Ejercicios de revocación de mandato como el que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el caso de Oaxaca, el que se ha hecho en el estado de Oaxaca por el ingeniero Salomón Jara, nuestro gobernador, son ejercicios que van precisamente a recordarle a la gente que hay que interesarse, senador, en lo público. Pero ¿quién quería que se fuera el presidente? Nadie. Exactamente de eso se trata. ¿Y para qué hacer entonces esa consulta? De dejarle un candado a las siguientes y a los siguientes titulares del Poder Ejecutivo, porque durante mucho tiempo las y los titulares de las gubernaturas, de los poderes ejecutivos federales, pues se han sentido de que ya que me eligieron, ya no voy a rendir cuentas. Pero recordemos que la democracia... Nadie quería que se fuera López Obrador. Nadie quería que se fuera Andrés Manuel López Obrador. Y se aferró a una consulta. Y es por ello que muchos fuimos a las calles a recabar firmas para que se hiciera su consulta de revocación del mandato. ¿Por qué? Porque se trata de dejar un precedente para las siguientes y los siguientes titulares del Poder Ejecutivo. Es decir, porque la democracia no es únicamente te elijo y ya. La democracia, esa es la democracia adjetiva. La democracia sustantiva tiene que ser una constante rendición de cuentas. Sabemos que la democracia no es perfecta, pero un ejercicio de revocación de mandato, que tú sabes que a medio trienio
una consulta ciudadana, puede solicitar la revocación del mandato, sabes que tienes que gobernar bien. Yo estoy seguro que muchas de las personas que me están viendo, si hubieran tenido la oportunidad de revocarle el mandato a titulares del Poder Ejecutivo previos, lo hubieran hecho con la mano en la cintura, pero no teníamos el mecanismo. Pero todos sabemos que iba a salir con una aprobación del 60, 70, así la traía. Exactamente. Pero bueno, ¿por qué dejemos la revocación del mandato. Lo importante es que dejó el mecanismo en la Constitución, pero volviendo a la reforma al Poder Judicial. Si es a través de uno de los, el Poder Judicial es uno a través de los cuales ejercemos la soberanía, ¿por qué el Poder Judicial no se elige? ¿Por qué está tan lejano? Y ha habido momentos históricos, Jorge, en México, donde la Suprema Corte se ha elegido, las ministras y ministros del mismo presidente Benito Juárez llegó a la presidencia después de ser ministro electo por el voto popular de las y los mexicanos. Era una elección indirecta, no era una elección directa, ¿no? Era una elección a través de las y los representantes. Sin embargo, este ejercicio nos viene a recordar que se puede, y no entiendo por qué dicen que es muy complejo, no entiendo por qué dicen que la gente no puede elegir a quiénes serían las juezas y los jueces. Pues es que de entrada, ¿cuántos van a elegir? ¿Cómo va a ser la votación? Lo hizo, tú lo habrás visto, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados. Es un ejercicio que se haga a lo mejor ahí, pues, 4 horas calcularon la votación. Ahora, viene la elección de los candidatos. Son 861 puestos, cargos más o menos. ¿Cuántos se van a presentar por cargo? Tiene que haber por lo menos 3 por cargo. Por lo menos. Pueden coincidir te voy a explicar brevemente de qué consiste la reforma, porque yo sé que toda la gente no está tan al pendiente de cómo se está desarrollando. Lo que vamos a hacer ahora es elegir a las y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las y a los magistrados y a las y a los jueces. El Consejo de la Judicatura ya no va a coincidir en la presidencia de la Suprema Corte, ahora va a haber un Tribunal de Justicia Disciplinaria y naturalmente un órgano administrativo. Lo que vamos a elegir es ahora a las 9 y los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados y jueces de distrito. Estos últimos, jueces de distrito y magistrados, tienen la posibilidad de reelegirse indefinidamente. ¿Cómo? Pues a través, obviamente, de una confirmación que haga la gente en un proceso electoral intermedio. Esto entendemos, Jorge, que a muchas personas les parece inaudito. ¿Cómo vamos a elegir ahora a través de quienes ejercemos el Poder Judicial? Pero crean que no hay nada mejor para el pueblo que la democracia. Los mecanismos de democracia directa, por ejemplo, tenemos el caso suizo, que todas las decisiones se toman en los cantones a través de ejercicios de democracia directa. Y estos argumentos que han vertido de que esto va a ser la dictadura de un partido, pues nada más lejano. Qué curiosa dictadura, que lo que busca es que la gente elija a través del sufragio popular. Pero el asunto, senador, no me dejarás mentir, es quiénes van a ser esos candidatos. Se vio en la elección pasada, o sea, había presidentes municipales que si el crimen organizado decía, yo no te quiero. Es más, vimos precandidatos electos y ya constitucionales, los asesinaron. ¿Qué garantía hay de que no ocurra eso con los jueces? Que es todavía muchísimo más cercano también a los grupos criminales. Sin duda, Jorge, conlleva un riesgo la elección. Estos argumentos de que es posible que algunos grupos incidan, se conlleva un riesgo, a pesar de que hay mecanismos que se establecieron desde la Constitución, en las leyes secundarias y ahora en la convocatoria, para cuidar precisamente los perfiles de las y los aspirantes. Es un riesgo, pero es mayor el riesgo de no hacerlo. Hoy la justicia está tomada por pequeños grupos oligárquicos que determinan de qué manera se van a resolver muchas sentencias judiciales. Así que creemos que sí, claro que es un riesgo. Cualquier cambio de paradigma como es este significa un riesgo, pero es mayor el riesgo de no hacerlo. Y me parece que hoy México está viviendo un momento estelar, un momento en el que la democracia mexicana está más sólida que nunca. Y me gustaría resaltar también que este proceso de elección de juezas y jueces está poniendo a prueba, Jorge, las instituciones mexicanas. Mira, el poder reformador de la Constitución, que es la Cámara de Senadoras y Senadores, la Cámara de Diputadas y Diputados, la mayoría absoluta de los congresos locales
ya participaron en la reforma a la Constitución mexicana. Después, en la implementación de esta elección, ya está participando el Instituto Nacional Electoral, el propio Consejo de la Judicatura, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recientemente hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, todos en conjunto están participando ya en este cambio constitucional, que desde luego tuvimos que hacer cambios, por ejemplo, el artículo 105 y 107, para que quedara muy claro, algo que no debería estar en la Constitución, pero que tuvo que ser derivado de las sentencias de algunos jueces que estaban diciendo que las reformas constitucionales son inconstitucionales. Esto nos parece que era un total sinsentido. Por eso llevamos el artículo 61 de la Ley de Amparo a la Constitución para que quede claro la supremacía constitucional. Viene con el asunto de la elección, el presupuesto. Yo sé que no es facultad del Senado, es facultad de la Cámara de Diputados, la revisión del presupuesto, su aprobación. ¿A ti qué te parecen los 13,000 millones de pesos? Creo que todo el mundo brincó. Claro, no, nos parece excesivo cuando ya había habido una presupuestación previa de alrededor de la mitad. Esto se eleva. Nos parece que las y los consejeros del INE tendrían que hacer un ajuste, tendrían que revisar, porque finalmente algo tan oneroso, es mejor darle ese recurso, decía la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, mejor a programas sociales que tanto dinero a una elección. Nos parece que se puede ajustar, hay maneras de hacerlo, ahí se puede revisar inclusive la votación en lo que se conoce que son como las casillas especiales, se puede incrementar el padrón ahí. Yo creo que hay que hacer ajustes. Saber cómo lo hace, porque el INE, el argumento donde se ha estacionado en el anterior y en el actual Consejo General, pues es que hacer una elección de la calidad a la que están acostumbrado el país del INE, pues cuesta dinero, ¿no? Y una elección, pues como el de los... Ahora, recordemos también que el INE es un órgano colegiado. Seguramente hay posturas al interior, pero estamos seguros de que poco a poco se va a ir ajustando esta cifra, algo que no sea tan oneroso para las mexicanas y los mexicanos. Oye, y tú estarías porque, bueno, con los candidatos en junio se prestó, se habló y se dio seguridad a los candidatos. ¿Tú crees que sería necesario dar seguridad a los candidatos a los puestos de Me parece jueces? Que habría que revisar cada circuito judicial. Obviamente hay circuitos judiciales que no necesitan mayor seguridad, pero hay circuitos donde hay situaciones muy delicadas, donde hay grupos de delincuencia organizada. Me parece que ahí sí valdría la pena revisar, asignarle seguridad a las y a los candidatos. Va a haber candidatos del Poder Judicial, candidatos del Poder Legislativo y candidatas y candidatos del Poder Ejecutivo. Y así que yo creo que sí valdría la pena en algunos casos asignarle seguridad especial. Ok. Oye, con estos temas de seguridad, déjame pasar al siguiente tema. El narcoterrorismo, ¿hay o no hay en el país? Me parece que las instituciones mexicanas tienen la solidez necesaria. Precisamente hoy vamos a discutir una reforma que ha remitido al Congreso la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para reformar la Constitución mexicana, para poderle asignar mayores facultades de investigación a las policías como la Guardia Nacional y que sea la Secretaría de Seguridad Pública la que pueda encabezar y coadyuvar con el Ministerio Público en la investigación de los delitos. Esto para darle herramientas a la Guardia Nacional y a las corporaciones policíacas para que puedan llevar a cabo investigaciones. Sin duda, el reto hoy en día es la seguridad. Circunstancias terribles como la que ha ocurrido en Querétaro nos parece que vienen a reforzar precisamente esta visión de inteligencia. No puedes combatir la guerra con la guerra, no puedes combatir fuego con fuego, tienes que actuar con inteligencia. Desgraciadamente hay voces de partidos, como ya lo dijo el exdirigente del PAN, que buscan una injerencia abiertamente, lo ha dicho, estadounidense para el combate del narcoterrorismo. Nos parece muy grave y muy sospechoso que de la nada haya ocurrido esto en Querétaro. No queremos pensar mal, pero me parece que es la gran labor de todas las instituciones hoy en México, Jorge, trabajar en pro de la seguridad. Pero pues está saliendo de control, ¿no? El asunto de la inseguridad. ¿O qué te parece a ti? Me parece que hay que redoblar esfuerzos. No hay esfuerzo que deba ser hecho en vano. Ya la Estrategia Nacional de Seguridad se va a plantear por parte de la Presidencia de México. La institución mejor evaluada, que son las Fuerzas Armadas, están participando ya constitucionalmente en labores de seguridad, como es la Guardia Nacional, que tiene formación castrense, pero una función claramente civil. Así que hay que trabajar en favor de la seguridad.
lo dices, ¿no? Marco Cortés, Lili Telles, que hablan de la declaratoria de narcoterrorismo y pues mencionando una intervención o bueno, una ayuda, dicen ellos, ¿no? De los gobiernos, del gobierno estadounidense. Sin embargo, Donald Trump, ya prácticamente próximo presidente de Estados Unidos, lo dijo en campaña, ¿no? Lo dijo junto con su candidato, ahora vicepresidente, vamos a ir a combatir a los cárteles a territorio mexicano, porque no podemos, acabamos todo el discurso, el presidente mexicano está muerto de miedo, nosotros vamos a ir a combatirlo. ¿Existe esa posibilidad? ¿Tú ves esa posibilidad de que se tense la relación en ese aspecto? Lo que tiene que haber es coordinación y respeto a la soberanía. Sin duda, inclusive al interior de las agencias estadounidenses no hay comunicación. Eso lo pudimos ver con esta captura del Mayo a través de un vuelo que hizo el FBI sin coordinación ni con la DEA ni con la CEA. Lo que queremos en México es que haya coordinación, que haya respeto y que de manera conjunta podamos trabajar para la seguridad de Norteamérica. México se encuentra hoy en este proceso geopolítico de concentración en esferas. Naturalmente, a nosotros, a los Estados Unidos y a Canadá, nos toca trabajar por la seguridad de todo el subcontinente de Norteamérica. Necesitamos respeto, necesitamos coordinación y necesitamos que se le permita al gobierno mexicano trabajar para mejorar la seguridad. Y en el asunto de las amenazas de aranceles, la economía. Somos complementarios totalmente, es decir, la economía estadounidense depende de la mexicana, somos su principal socio comercial y viceversa, así que nos parece que somos complementarios. Entendemos que al interior de una elección pues se tienen que hacer propuestas, se tienen que decir cosas a veces estrepitosas, pero nos parece que tenemos que colaborar para que Norteamérica continúe siendo la locomotora comercial, productiva y financiera del planeta. Senador, pero dentro de esas declaraciones estrepitosas, bueno, una es la de las intervenciones armadas, otra la de los aranceles, que sabemos que pues, si lo hace será muy complicado para México y muy complicado para ellos también. Sin embargo, el tema de la migración, pues parece ser que se les complicará, pero está muy enfocado en hacer deportaciones masivas. Yo soy de Oaxaca. Ahí hemos visto, y es reciente, no es de toda la vida, es reciente que ha habido estas caravanas de migrantes hondureños, de migrantes de Centroamérica, de Venezuela, pero lo más curioso es que ya se veían migrantes, inclusive de África, atravesando por territorio mexicano. Aquí nosotros percibíamos que había inclusive un fomento de la migración al interior de Estados Unidos. Nos parece que así como el problema de las drogas, también el tema de la migración tiene que cambiar desde la política interna estadounidense, porque lo que hacen o dejan de hacer allá naturalmente afecta en México. Así que en materia de migración, nuestra obligación como representantes mexicanos es en primer lugar cuidar a las y a los mexicanos viviendo en Estados Unidos. Esta migración que ha sido reciente no es principalmente de mexicanas y de mexicanos. Así que desde aquí hacemos un llamado a las instituciones consulares de México para que protejan los intereses, las familias, la vida de las mexicanas y los mexicanos, y decirle al gobierno de Estados Unidos que vamos a coadyuvar y a trabajar para que desde, en este caso, el Senado de la República, yo soy integrante de la Comisión de la Frontera Sur, pues se regule quién ingresa a un país como debe ser. Uh-huh. Y hablando pues, de Oaxaca, pues tiene un plan muy importante, ¿no? Con el proyecto transísmico. Así es, el corredor interoceánico. Fíjate, Jorge, que con el corredor interoceánico se había soñado desde tiempos virreinales. El virrey Iturrigaray fue el primero que mandó a hacer un estudio de esta vía, que es la parte más estrecha de nuestro país y una de las más estrechas del continente. Con el proyecto que ya se puso a andar en el gobierno del presidente López Obrador y que tiene el compromiso de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, el corredor interoceánico no va a competir con Panamá. No se trata de competir con Panamá. Panamá es una vía donde los bienes transitan. Lo que se trata del corredor interoceánico es que ahí se produzcan. Se están planteando 10 polos de bienestar donde va a haber empleo, donde va a haber industria, donde va a haber servicios, y estos van a ser donde se genere a su vez la mercancía. Y es parte precisamente de esta relocalización que se está dando a nivel global. Nos parece que en cuanto ya estén terminados los gasoductos, la inversión en el istmo de Tehuantepec, en la parte oaxaqueña y en la parte veracruzana, va a detonar y va a ser precisamente
que ya no haya tanta migración hacia nuestro vecino del norte, porque finalmente va a haber desarrollo económico en México, y en este caso del sureste de México y especialmente en Oaxaca. Y ya para terminar, senador, déjame redondear entonces esta charla con todas estas empresas que traerá el nearshoring, que va a ser un foco de atracción todo este corredor. ¿No los pondrá nerviosos esta reforma judicial? Digo, finalmente será buena, será mala, se verá, pero siempre al inicio de algo, siempre hay que hacer ajustes, ¿no? Y son millones los que van a estar en juego. Es natural. Me parece que cualquier empresario, cualquier inversionista quiere un Estado de Derecho sólido. Pero, ¿qué clase de Estado de Derecho tenemos hoy cuando un empresario televisivo se rehúsa a pagar impuestos que le debe al Estado mexicano? Y que con la mano en la cintura, la ministra presidente hoy de la Suprema Corte tiene el expediente guardado en su escritorio. Esto habla claramente de que pues ahorita la justicia no está sino al mejor postor. Y el mensaje a las y a los inversionistas es que no hay nada mejor para el Estado de Derecho, no hay nada mejor para que haya justicia, que haya armonía, paz social y que se tenga confianza en quiénes serán las juzgadoras y los juzgadores. Por eso creemos que este componente democrático en la elección de juzgadoras y juzgadores va a abonar precisamente todavía más en el ambiente para que haya buena inversión. Perfecto. Pues, senador, no queda más que agradecer tu tiempo con 24 horas. Y amigos, soy Jorge López, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Jorge.